La idea es hablar de úlceras por presión en el adulto mayor. Eh, la idea también es discutirlo, llevarse algo de información. Pueden copiarlo, sacarlo foto, presentarlo donde quiera. Yo no tengo ningún drama. Sí, esta presentación lo hice hace un año más o menos. Vale decir que lo hice anteriormente con una residente que se llama Luciana Escolaro, para darle también mérito a ella en la presentación. Así que si lo quieren copiar, grabar la clase y pasarlo por donde quieran, no tengo drama, ¿sí? Está bueno que por ahí digan que lo sacaron de algún lado y listo, van a ver que la bibliografía que manejé está en algún lado, o en la presentación, en el borde, al final del Power, ¿sí? Los artículos fueron de muy fácil adquisición, así que lo van a poder buscar por el nombre y encontrarlo. De igual manera, si no lo encuentran, si quieren profundizar, ni un drama, ¿sí? Lo vamos a ir, les mando el artículo o algo de eso. ¿Bien? Pueden interrumpirme cuando quieran, no tengo drama, ¿sí? Simplemente a modo de introducción o ponernos en el tema, podemos definir a la úlcera por presión como una lesión de origen isquémico que se produce en la piel como consecuencia de la compresión entre una superficie externa y un plano óseo, ¿sí? Y con esta definición ya podemos ir haciendo el camino de cómo se produce esta úlcera por presión. Como el nombre lo dice, tiene que haber presión, fricción o ambos para que inicie este proceso, ¿sí? Hay un montón también de medidas para prevenir esto. Ustedes sabrán que hay colchones antiescaras, los colchones inflables, cambio de postura, usan, depende de donde sea la úlcera, como unos anillos para el talón, usan almohadas para desnivelar las presiones de un lado, ir cambiando, rotando. Entonces es un trabajo que se aprende, es muy delicado, pero se aprende, que en enfermería seguramente lo saben manejar muy bien, pero a veces está bueno preguntar, principalmente si el paciente no se puede esto de mover, si hay una rotación, ¿sí? Entonces, empezamos a tener esta presión o fricción y tiene que haber un tiempo prolongado. Eso también a veces es importante porque por ahí no está bueno alarmarnos por prevenir una úlcera por presión si es algo provisorio, la postración o la fricción o la presión que tenga el paciente, si es algo de un tiempo corto. ¿Sí? Tiene que haber de alguna manera se tiene que ir venciendo un montón de barreras que tiene el cuerpo para que se vaya produciendo esto. Bien. Luego hay un montón de factores predisponentes también que va a pronunciar, que se pronuncie, que se genere esta úlcera por presión, ¿sí? Enfermedades crónicas, ¿sí? Los principales son los encamados o inmovilizados, ya sean en camas o en sillas, que no se puedan. Los factores predisponentes son cualquier enfermedad crónica, que están relacionados con las úlceras por presión, ¿sí? Pero sobre todo los encamados, los inmovilizados en una silla, ¿sí? Los que no se pueden mover. Principalmente con alteraciones en la sensibilidad, ¿sí? Y que no perciben el dolor, se dice ese dolor isquémico. Que no son capaces de mantener una postura adecuada, también son riesgo de úlceras por presión. ¿Por qué? Porque a veces una postura no adecuada hace que tengan más presión en una parte y ahí se genera esta úlcera, ¿sí? Pacientes que ya hayan tenido de antecedente una úlcera por presión también aumenta el riesgo. Alteraciones circulatorias aumenta el riesgo, diabetes, insuficiencia, cualquier insuficiencia vasomotora, la tensión arterial baja, por ejemplo, insuficiencias cardíacas, anemia, edad, en fin, hay un montón y sigue la lista. Dentro de los nutricionales, podemos decir, por ejemplo, un IMC bajo, una deshidratación, una dependencia de terceros para alimentarse y, por supuesto, desnutrición, ¿sí? Esos son como los nutricionales. Todo esto hace que haya una hipoxia tisular y, por supuesto, la necrosis, y ahí vamos conociendo ahí se va realizando la úlcera por presión.
Estas son una de las posiciones, a modo de imagen, lo pongo donde son más frecuentes que se produzcan, tanto en una silla de ruedas como acostados, ¿sí? Los más comunes son, por ejemplo, las sacras, los talones, ¿sí? Los tocantes glúteos son los principales. Bien. Esto para mostrarle también que hay muchas herramientas de valorar una úlcera por presión. Y a veces es sencillo, les muestro porque es realmente sencillo, porque los screening que hay para esto son de muy fácil interpretación. Y lo podemos tener en el celular, lo podemos tener en una hojita impresa, ¿sí? Y, por ejemplo, acá les presento al Norton, que fue justamente creado por enfermeras ya en su momento, por 1960 y pico. En un momento no habían contemplado la parte nutricional, luego después se fue evolucionando y validando, y agregaron la parte nutricional. Fíjense los componentes que evalúa, básicamente todos los predisponentes que estuvimos hablando para que se produzca una úlcera por presión. Y van a ver que hay principalmente dos o tres más, hay muchas más, sí, pero dos o tres más que detallan muy bien qué considera cada punto, ¿sí? Esto es la percepción sensorial, la exposición a humedad. La humedad claramente va a ser esa incontinencia urinaria, que tengan no manejar esfínteres, toda esa parte obviamente va a afectar a donde sensibiliza la piel. Saben que las exposiciones cambian el pH, lastiman mucho más, son mucho más erosivas. Le evalúan la parte de actividad, y bueno, la parte de nutrición, por supuesto, que es la que nos compete, y lo van a ir desarrollando. Esta, por ejemplo, es la escala de Branden, ¿sí? Van a ver que esta, por ejemplo, de la escala EMINA, que es la que un poco más familiarizado estoy, tiene la parte de nutrición también, por supuesto. Son distintos puntajes que lo van clasificando en cuanto al riesgo. Esto sirve para valorar el riesgo de aparición de úlceras por presión. Una vez que está la úlcera, lo que nosotros podemos valorar, que no lo puse, pero está bueno que lo tengamos, vienen como como unos círculos donde tienen reglas, tanto para cruzando todo el círculo como en diagonal. Entonces uno puede ver el tamaño de esa úlcera, lo acerca lo más posible, sin tocar, por supuesto, y puede ir midiendo cómo se va cerrando esa úlcera o no. ¿Sí? Que son unos círculos transparentes que los pone arriba de la úlcera, ¿sí? Eso en el caso que se pueda. Pero van a ver que todas las escalas van evaluando estos orígenes de nutrición, esto por ejemplo es del estado mental únicamente, ¿sí? Porque claro, la parte mental tiene mucho que ver en cuanto, por ejemplo, si me olvidé de comer, ¿sí? Que pasa un montón. Eso habla indirectamente de la desnutrición, si está desorientado, si está, bueno, comatoso, etc. Son todas las escalas, van manejando los mismos puntos. Esta volvemos a la escala EMINA resumida, es la que tengo yo, por ejemplo. Fíjense que una vez que tengamos experiencia con esta escala, ya vamos puntuando si tiene riesgo o no de úlcera por presión. Después, detalladamente, podemos ir mirando, ¿sí? Qué significa cada uno, ¿bien? Como que sus distintos puntos. Pero eso a modo de presentación de que hay distintas escalas de valorar el riesgo de que se produzcan. Una vez que se producen, por supuesto, estas escalas no me sirven nada. La idea de la presentación es agarrar estas dos guías y ver qué nos proponen. ¿Por qué elegí estas dos guías? Principalmente yo suelo elegir guías que se actualicen. Pasa guías que se hicieron hace 10 años y no se actualizaron más. Y eso habla también del compromiso donde se generó la guía. A veces nosotros tenemos guías argentinas que no se actualizan hace 10, 15 años, y la realidad es que la ciencia avanza. Entonces uno habla del compromiso. Estas se actualizan algunas todos los años y otras cada 2 años. Y la verdad que la historia es larga, pero por ejemplo hay estas asociaciones llaman a distintas asociaciones más, ven la carátula que hay distintas asociaciones más, donde hay más de 200 profesionales comprometidos con la úlcera por presión, trabajan en el instituto que están relacionados con personas con riesgo de úlceras por presión, trabajan mucho en la parte de nutrición, las cuales es la que nos competen, así que vamos a ver qué nos dicen estas guías,
Y por supuesto no la vamos a idolatrar para siempre, pero también vamos a criticar algunos artículos que ellos toman como evidencia para hacer las recomendaciones. Bien, ven acá la cantidad de asociaciones que se unen justamente para dar alguna recomendación. Eso lo hace por lo menos más comprometido y más respetable, ¿sí? Primero, el cribado nutricional, que nos hablan, que debe hacerse al ingreso en la institución o, en este caso, por ejemplo, más para nosotros, es cuando conocemos al paciente, ¿sí? Si vemos que hay algún riesgo que nos puede llamar la atención, está bueno hacer un cribado nutricional. ¿Qué cribado? Y bueno, uno que tenga validez, que sea específico, que esté validado, que sea fiable. Ahora voy a recomendar, por ejemplo, algunos, con algunos trabajos que los puedo analizar. Y hay una cosa que me gustó ya de entrada con esta guía, o una frase que dice que si hay un problema nutricional o tienen una duda de nutrición, que vayan y consulten a los especialistas que son los nutricionistas, y no hay persona que sabe más de alimentación que un nutricionista. Entonces, de ahí capaz es mi promoción de las guías, ¿sí? Valoración nutricional la podemos hacer de un montón de formas, que eso sería como un capítulo aparte, pero lo que resalta, y vuelvo a coincidir con la guía, es el cambio de peso. A veces nosotros vemos, tenemos experiencias, mañas, de decir, bueno, no, la veo bien de peso, pero la realidad es que el cambio de peso en un individuo, en una situación, sobre todo las nuestras, cuando conocemos al paciente que realmente cambia ese paciente nuevo, que venía de alguna cosa, le pasó el avance de la enfermedad, le pasó algo en la circunstancia y bueno, dejó de alimentarse o está iniciando un soporte nutricional, bueno, eso va a repercutir en el cambio de peso. Y a veces nosotros agarramos a los pacientes un poco tarde. Y si ese cambio de peso se complementa con un montón de cosas que por ahí dijimos, estamos en un riesgo de desarrollo de úlceras por presión. Otra cosa que tenemos que valorar en el estado nutricional es la capacidad de comer de forma independiente. Esto para nosotros está un poco sesgado. Sería como la capacidad de cubrir o los impedimentos que tiene este paciente para cubrir sus requerimientos, que en nuestro caso pueden ser, no sé, de alguna manera podemos ver si el paciente presenta intolerancias repetitivas, si, bueno, por X cosas no va cubriendo el requerimiento total del paciente, que eso lo podemos evaluar no solo en un día, sino en varios días. Pero principalmente en los pacientes que comen alimentación mixta, ¿sí? Que hay. Y ahí sí podemos hacer nosotros nuestra evaluación de la capacidad de la forma de alimentarse. También habla, por supuesto, de la adecuación de la ingesta, que sí hay que adecuarla en gran cantidad, y en eso siempre el plan individualizado, que por ahí no nos aboca mucho en este caso, pero por supuesto que los planes individualizados y la adecuación de la ingesta van a repercutir en la posibilidad de cubrir el requerimiento total del paciente. Entonces, básicamente, para pasar en limpio, estuvimos hablando de las calorías, ¿sí? De cubrir los requerimientos como lo más importante que nos estaba hablando la guía, aparte de la valoración nutricional. Casi lo segundo, por ponerlo de alguna manera en un rango, en lo segundo vamos a ver qué son por ahí las proteínas, nuestro foco, es la hidratación. La hidratación es fundamental para prevenir una úlcera por presión o para curar una úlcera por presión. ¿Sí? Van a ver que voy a manejar como unas conclusiones como calorías, proteínas, hidratación, como el tratamiento nutricional indispensable para una úlcera por presión. Fíjense que nos dicen que tenemos que analizar la ingesta de líquidos los últimos 7 días. Y por supuesto, por lo menos de manera rápida, tener un cierto balance, ¿no? de estos líquidos. Porque hay veces, si estamos hablando cuando ya está presente una úlcera, a veces las pérdidas están muy aumentadas por la úlcera. Por ejemplo, la misma úlcera es secretora de líquidos. Por ejemplo, le ponen colchones con aire
que transpiran mucho más el paciente por esos colchones de plástico que no dejan respirar bien. De alguna manera habría que evaluar las temperaturas y evaluar todas esas pérdidas que tiene el paciente. Hay cosas que la van aumentando y son algunas distintas como esas que nombré. ¿Qué instrumentos podemos hacer para valorar el estado nutricional? Bueno, muchos hay. Los clásicos, el NRS 2002, una DGS, el MAS, ¿sí? Y algunos, por ejemplo, específicos del adulto mayor, como el MNA. También el NRS 2002 es para adulto mayor porque por lo menos tiene contempla a los mayores de 70 años agregando un punto de riesgo, ¿sí? Y les voy a mostrar algunos estudios, por ejemplo, que creo que es del año, mismo, creo que es del año pasado, si bien allá tengo otra biografía de otras cosas que voy a decir, pero lo que concluye básicamente es que el MNA terminó siendo un muy buen predictor del riesgo de úlcera por presión. Y lo fueron comparando con distintos laboratorios, ¿sí? O exámenes de laboratorio, y fueron concluyendo en un segundo paso del estudio que el MNA en forma corta ya te da por lo menos un panorama, ¿sí? Inclusive mucho más certero, que por ahí hay veces que nosotros nos puede llegar a gustar algo más concreto como algo de laboratorio, ya sea hemoglobina, hematocrit, IMC, los pliegues, masa magra, masa grasa, albúmina, prealbúmina, que todo está relacionado con las úlceras por presión. Digo los pliegues porque la grasa termina siendo uno de los principales amortiguadores de un impacto en un adulto mayor. Ustedes saben que capaz la grasa en una edad termina siendo bien como fuente de energía, pero va avanzando la edad y termina siendo como aislante de la temperatura o para prevenir una caída, que no amortiguar algo. Entonces como que la función de la grasa va cambiando. Entonces, de alguna manera, si tengo pérdida de peso, ¿sí? Ustedes saben que el pliegue justamente se baja haciendo una deuda calórica. Y ahí se relaciona un poco los pliegues con ese porcentaje de pérdida de peso que estuvimos hablando anteriormente. Entonces, este artículo me gustó la conclusión que el MNA, tanto largo, completo, que es un poco más detallado, o el corto, ofrecen ventajas sobre, por ejemplo, otros cribados o el uso de laboratorio, que se pueden complementar tranquilamente, eso no estoy diciendo que lo reemplace, pero a veces lo que simplemente quiero transmitir es que con una evaluación rápida del estado nutricional podemos tener mucha información. Vamos a ver esta guía. Principalmente me gusta que siempre recomiende que las calorías sea totalmente individualizado. ¿Por qué me gusta? Porque la realidad es que los pacientes no tienen, no hay una guía que me cierren con todos los pacientes, porque uno puede traer desnutrición antes, otro puede traer obesidad, el otro puede traer otras enfermedades que pueden ser catabólicas o no, otras personas pueden ser más intolerantes porque tienen otro tipo de medicación. Entonces, de alguna manera uno se va entrenando y le va cerrando mejor los números con la experiencia o la expertez que tenga. Entonces, está bien, vamos a hablar de recomendaciones generalizadas, pero no se casen con una recomendación sola. Si por ahí ven a un paciente que necesita más calorías o menos, bueno, pueden ir juntando criterios, indagando un poco más y tratar de definirlo, pero no casarse con ninguna recomendación. Esta guía, una de las dos que le estuve mostrando al principio, lo cierro un poquito a ustedes, ahí. Dice que en los adultos con riesgo o úlceras por presión, ¿sí? O valoradas como con riesgo de desnutrición, propone subir un poquito las calorías entre 30 y 35 por el peso corporal. Esto es con desnutrición.
También nos recomienda ofrecer alimentos enriquecidos o altos en calorías o suplementos nutricionales orales altos en proteínas entre las comidas si los requerimientos nutricionales no pueden ser alcanzados por la ingesta. ¿Bien? ¿Por qué les muestro esto? Porque hay veces que, vamos a ver otros estudios que eh, hay inclusive suplementos para úlceras por presión, pero la realidad hay que ver si los necesitamos. Nosotros acá en Pulmotec, por supuesto que lo vamos a necesitar porque ya estamos en otra instancia. Pero ¿qué dice? ¿Qué nos dice de alguna manera entre líneas esto? Que si nosotros cubrimos el requerimiento vamos a estar bien con el suplemento para úlceras por presión o con otro, ¿sí? Tenemos un aval por ahí de estas guías para movernos de esta manera. Y por supuesto considerar el soporte cuando no cubrimos por la vía oral, ¿sí? Esto más para. Tenemos otras guías muy conocidas, ¿sí? O review de artículos que son muy citados, ¿sí? Que básicamente pueden llegar a conseguir recomendaciones que pueden ajustar las calorías que van a recibir el paciente en base al número y el tamaño de las heridas, teniendo en consideración la edad del paciente, el estado clínico, el estado nutricional y las comorbilidades asociadas. Esto también está bueno saberlo que de alguna manera tenemos un número estándar como para manejarnos, sino tenemos un abanico de posibilidades para manejarnos. Si la escala es muy grande, el estrés metabólico que va a tener ese paciente va a ser mayor y el gasto va a ser mayor. Vemos si solamente el gasto va a ser de calorías o calorías y proteínas o proteínas solo, que eso lo vamos a tener que ir discerniendo en base a cada circunstancia, que no son todas las mismas. Bien, proteína van a ver que voy a decir varias recomendaciones, pero quédense tranquilos que abro mucho el abanico, pero después vamos a ir a tratar de por lo menos concluir algo. Esta guía, la que estuvimos viendo, nos dice que las proteínas, los pacientes con riesgo, con úlceras por presión, pues, también pueden llegar a tener riesgo o malnutrición, hay que ofrecer entre 1,25 y 1,5 gramos de proteína de peso corporal. Concluyendo un poco esto, nos dicen que si tenemos riesgo de nutrición y riesgo de úlcera por presión, aumentemos un poquito las proteínas para prevenirlas. Esto hasta solucionar la malnutrición. Yo no quiero que ahora todos salgamos a aumentar las proteínas por aumentar, ¿sí? Podemos tener un caso un poco más agudo y ahí volver a chequearlo. En los adultos con riesgos o úlceras por presión, también nos dice que proporcione suficientes proteínas para mantener un balance positivo de nitrógeno. Y ahí le voy a presentar otro trabajo que ellos mismos también citan, o suelo robar yo mucha bibliografía que ellos también utilizan y las analizo un poco. ¿Esto qué nos dicen? Bueno, fue un estudio que se trató de estimar el requerimiento promedio de proteínas para mantener el balance de nitrógeno y examinar los efectos de las heridas sobre los requerimientos de proteínas en pacientes que el balance se hizo durante 3 días. Las mediciones se evaluó a partir de la ingesta de nitrógeno utilizando un registro de peso de alimentos, o sea, le daban de comer, sabían que le daban de comer, evaluaban los desechos, evaluaban bien la cantidad de nitrógeno en base a la cantidad de proteínas que consumían, y contemplaban la excreción de nitrógeno en orina, las heces y el exudado de las heridas. ¿Sí? Bueno, una buena calidad de análisis estadístico, y los resultados dieron que la cantidad de pérdida de proteínas del exudado de las heridas contribuyó muy poco a la excreción de nitrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que el exudado es agua, ¿sí? Que no perdemos gran cantidad de, por decirte, minerales, vitaminas o proteínas en este caso por ese exudado, ¿sí? Entonces, vemos que el exudado nos afecta capaz el estado de hidratación del paciente, pero no del estado proteico.
nos afecta el estado proteico, el tamaño de la úlcera por presión, si es grande, por otro mecanismo. Termina concluyendo el artículo que los requerimientos de proteína dependen de la condición del individuo y la gravedad de la herida. ¿Sí? Las úlceras por presión severas pueden requerir una mayor ingesta de proteínas debido al hipercatabolismo de las proteínas musculares en vez de las pérdidas del exudado de la herida. ¿Sí? Esto es un poco lo que le quería decir, el hipermetabolismo, porque vieron que estos pacientes, que las úlceras son muy grandes, empiezan a intercurrir ya sea por infección, ya sea por dolor, ya sea porque empiezan, nosotros no vimos, no quise hacer la charla muy larga, mirando la hora del ojo, porque hay distintos niveles de úlcera por presión, ¿sí? De esto estamos hablando que en los casos graves podemos inclusive hasta ver la parte ósea, está roto el tejido muscular, ¿sí? Está bastante invadido ese paciente. Entonces, de alguna manera eso genera el cambio de metabolismo en los individuos, y con un metabolismo de estrés, el cuerpo está preparado para obtener más energía, y muchas veces lo hace a expensas de proteínas. Distintas recomendaciones de distintas guías que tienen un cierto aval, fíjense que aumentan, no se van hasta muy altos, salvo en los casos muy severos, pero en los casos severos quédense tranquilos que es muy difícil que nosotros lo estemos manejando en Pulmotech, porque los casos severos generalmente están intercurriendo con otras cosas y seguramente estén internados, ¿sí? Generalmente también es criterio de alta que esa úlcera o esté de alguna manera cerrada o por cerrarse, pero una úlcera muy profunda no va a estar en su domicilio. Bien, vamos a hablar de otro artículo, y ahí van a ver que vamos a decir unas cosas más. Por ejemplo, otro artículo del 2018, bastante reciente, dice que, aunque se desconoce la ingesta ideal de nutrientes para estimular la cicatrización de herida, se ha documentado mayores necesidades de energía, proteína, zinc, vitamina A, C y E. Eso es lo que sabemos la teoría, ¿sí? También nos dice este artículo que los suplementos nutricionales orales, eso porque se hizo en esta patología, pero cualquier enriquecimiento con estas vitaminas, proteína, energía que acabo de nombrar, viene a reducir un 25% el pacientes con riesgo de úlcera por presión. Las proteínas son los macronutrientes más importantes, ya que es indispensable para la reparación de los tejidos, y también nos agrega que en los casos un poco más avanzados, que es lo que estuvimos diciendo, 3 o 4, el nivel propuesto de proteínas ya puede ser 1,5, 1,2, dependiendo del tamaño de la úlcera también, por supuesto, porque si hay una úlcera chiquita en el talón, ¿sí? Por ahí, por más que sea muy profunda, no me va a generar tanta invasión como puede ser una sacra, donde el tamaño de la úlcera puede ser extremadamente grande. Pero bueno, bien, pueden ser entre 1,5 y 2 gramos de proteína. Fíjense que ya no estamos variando un montón los requerimientos proteicos. ¿Qué hicieron en este trabajo? Por supuesto, hicieron dos grupos de individuos, agarraron a uno y dieron altas cantidades de proteínas, por ejemplo 1,8 gramos por kilogramo de peso, ¿sí? Y eso demostró una tasa de curación de casi 2 veces mayor que aquellos que recibieron, aleatoriamente por supuesto, una ingesta reducida en proteínas, que en realidad lo que me gustó es que la reducida en proteína era 1,2, ¿sí? Tampoco fue una hipo proteico, que ahí sí estaría sesgado el trabajo. ¿Y por qué lo nombro? Porque de alguna manera me gusta que se hayan jugado y dicho que hay unos rangos de proteínas más específicos. Si yo tengo por ahí una úlcera a nivel 1 y 2, capaz aumento un poquito, si hago un promedio, si quiero me voy a 1,2 de proteína. En cambio, si tengo una etapa un poco más avanzada, que es una úlcera de escala 3, donde ya está afectado el músculo, y voy a tener que irme un poco más de ese 1,2, seguramente vaya hasta casi 1,5, y en etapas más severas
llegar hasta 2 gramos, con un requerimiento máximo, concluye el trabajo de 2,2 porque se vieron que más cantidad de proteínas no cambió, o sea, no fue necesario seguir aumentando las cantidades de proteína en base a los resultados. Lípidos, vuelvo a las guías, ¿sí? Perdón que vaya y venga. Vuelvo a las guías, esto no es del artículo anterior. La guía lo que nos dice básicamente que es fundamental, principalmente para generar ese balance energético adecuado, ¿sí? Como sabemos, los lípidos van a facilitar que las proteínas cumplan esa función estructural, esa función plástica, y no sean, que vayan a reparar esa parte de cicatrización, y que no cumplan una función de energía, por ejemplo, de producir energía. Por supuesto, también tienen un montón de funciones los lípidos, un montón, por ejemplo, en la membrana celular, que lo vamos traduciendo a la membrana celular como buena comunicación, y en esto sabemos que la úlcera por presión se empieza a generar por una mala comunicación entre distintos tejidos, y podemos hablar de distintas zonas, de distintas células, en la zona afectada. Después podemos hablar inclusive cómo esto se incrementa o se agrava en los obesos, pero no por mayor peso, puede ser también por mayor peso, pero es por esto, por mala comunicación, mala vascularización en la zona afectada. Y es un poco esta membrana celular que estamos hablando, ¿sí? Sabemos que los lípidos, si damos una buena relación, por ejemplo, omega 3, omega 6, vamos a estar también ayudando un poco al componente inflamatorio. Por eso lo recalco por el cubizón o el cubitán que nosotros manejamos, que tienen una relación de lípidos un poco más adecuada. Bien, vamos a ver qué quiero decir en este artículo. Este artículo, que tiene como objetivo evaluar el impacto de una fórmula de alimentación enriquecida con aceite de pescado en la curación por úlceras por presión ya preexistente, y también evaluaron o midieron los niveles de proteína C reactiva en los pacientes cuidados críticos. Eso fue como el objetivo, evaluar el impacto de aceite de pescado. ¿Qué nos pasó? Bueno, la metodología es bastante simple. Tenían que, para ingresar, tener úlceras por presión de grado 2 o superior. Fue aleatorizado, que eso lo hace un poco respetable al trabajo. Y dividieron a los pacientes de lo que recibían aceite de pescado o una fórmula, que el control era una fórmula isocalórica, una fórmula estándar. Tuvieron un N de 40, ¿sí? Son 20 y 20 para cada lado, los que recibieron la fórmula estándar y los que recibieron la fórmula rica en aceite de pescado, y la puntuación media de la herramienta de curación de úlcera por presión aumentó significativamente. ¿Qué quiere decir? Básicamente que la curación de los que recibieron el aceite de pescado fue mayor que los que no recibieron. Y los niveles de PCR disminuyeron significativamente en los grupos de intervención, o sea, los que recibieron la úlcera por presión, ¿sí? ¿Qué me pasó? Esa es toda la conclusión, así me vendieron al trabajo. Cuando fui a evaluar, yo no tengo un montón de información de este trabajo. Por ejemplo, los pacientes que recibieron aceite de pescado, ¿recibieron la misma fórmula? Eso yo no lo sé. Otra cosa que me faltó en este trabajo, evaluar distintas variables que pueden llegar a generar una mala curación, o la gravedad o el aumento del requerimiento de cada paciente. No estaba como de alguna manera bien homologado la severidad de cada úlcera por presión de cada lado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué digo esto de falta de evidencia al respecto? Principalmente porque pasaron los que tienen la úlcera por presión más grave a los isotónicos, a los isocalóricos, y a los que estaban un poco mejor o menos
agresiva, esa úlcera por presión, le dieron aceite de pescado. Que esa conclusión lo que saco es desestimando este trabajo principalmente por eso. Ustedes saben que el 95% de la información que nosotros leemos de artículos, de alguna manera tiene esos sesgos. Y lo quiero resaltar porque no hay una asociación que busquemos que el aceite de pescado va a curar una úlcera por presión. ¿Por qué? Porque hay otros trabajos que te dicen que no hay diferencia significativa. Bien. Otro artículo que lo voy a ir contando. Nosotros sabemos por fisiología o por conocimiento general que este fue un artículo muy citado en varios lugares que escuché, en varias guías, etc. Y sabemos que la vitamina, por ejemplo, C, interviene en la cicatrización, es antioxidante, promueve la síntesis de colágeno, y vemos un montón de recomendaciones, un montón de trabajos que dan como significativo la suplementación de esta vitamina C. La vitamina A sabemos también que tiene un montón de funciones en el epitelio, la integridad del epitelio, la regulación de la codificación de los genes de las proteínas, esto de las estructuras de las proteínas. Por el lado derecho vamos a ver que los trabajos que suplementaron con vitamina A o con caroteno dieron extremadamente significativos. Vemos que la vitamina E, al ser antioxidante, vasodilatador, inhibición de la agregación plaquetaria en humanos, también va a dar significativo. El zinc, la función inmunológica, la regeneración celular. Bueno, esto en fisiología lo sabemos, ¿sí? Lo sabemos que tiene una intervención activa. Y fíjense cómo, en teoría, este artículo me vende un montón de bibliografía que respaldan lo que quiere decir, por lo menos en trabajo. Bien, voy a ir a pronunciar otras vitaminas que lo relacionan con la úlcera por presión. Por ejemplo, la vitamina A. Muchísimas funciones, ahí la ven, ¿sí? En el epitelio, cicatrización, sistema inmune, la agregación de monocitos, macrófagos. Bien, en la zona también de la herida, como macrófagos, monocitos, en la formación de colágeno, un montón de funciones en la vitamina A que se pueden relacionar a las úlceras por presión. También hay dosis de recomendación, etc. El zinc, sabemos también, esto que estuvimos nombrando, simplemente acá les pongo una recomendación que dice que siempre que haya signos clínicos de deficiencia se deben complementar con 40 miligramos de zinc, pero por supuesto que hay que evaluar de eso la tolerancia de ese zinc. Y puede estar agravado esa deficiencia por diarrea, mala absorción, estados de hipermetabolismo, estrés, sepsis, quemaduras, úlceras, ¿sí? Puede también conducir a la pérdida de apetito, esas deficiencias, o sabor, al estar suplementados también pueden alterar ese sabor de las preparaciones y pueden dificultar un poco las ingestas. Arginina también lo justifican un montón con las úlceras por presión, ya sea por la secreción, estas son las funciones, ¿no? Secreción de insulina, que de alguna manera tiene que estar relacionado porque una persona diabética tiene más riesgo de úlceras por presión, o una resistencia de la insulina va a trabajar, por ejemplo, con esta alimentación celular que estuvimos viendo o diciendo la importancia, pero también en la cicatrización, transporte de aminoácidos, síntesis proteica, proliferación celular, ¿sí? Balance positivo de nitrógeno, toda esta regeneración muscular que estuvimos hablando, ¿sí? Glutamina también está relacionada, tenemos una dosis ahí de requerimientos. Y cuando terminé de leer el artículo dije, listo, bárbaro, tengo la presentación dada, lo único que tengo que hacer es agarrar, corroborar que cada artículo que me recomienda esta guía, que justifica, esté de alguna manera presentable y me pueda guiar. Entonces empecé a agarrar punto por punto y agarré la vitamina C y empecé a buscar de qué pasa con las úlceras por presión.
Y la realidad es que encontré las dos cosas, que ayudan a la úlcera por presión como que no ayudan. Lo mismo me pasó con la vitamina A, con la vitamina E. Con el zinc puede ser que de alguna manera haya más artículos que sí lo toman como significativo. Obviamente que los requerimientos de zinc también se cubren fácil, ¿sí? Con un requerimiento proteico. Eso pasa y por eso cuesta también asociarlo. Y en muchos trabajos que nos muestran acá, también están sesgados. A ver, yo concluyo que todas estas guías que nos van a decir que la vitamina C te va a prevenir o te va a curar una úlcera por presión, son importantes si este paciente tiene algún tipo de deficiencia de alguna vitamina, ¿sí? No van a curar ninguna úlcera por presión por suplementar con estas vitaminas, salvo que el paciente tenga una deficiencia. De hecho, en la forma rutinaria no se hace, no casi en ninguna patología se suplementa con un multivitamínico en un momento agudo, salvo de vuelta, digo, si hay una deficiencia. El tema es que es tan difícil dosarlo que muchas veces lo que hacemos es, bueno, darlo en algo que nos da muchos parámetros como para justificarlo y ahí recién indicarlo. ¿Qué les quiero mostrar con este artículo? Que la verdad que fue muy citado en muchos lados, que si yo quiero mirar que la vitamina C va a ayudar a una úlcera por presión solita, y quiero buscarlo, lo van a encontrar el artículo. Ahora, si quiero mirar que la vitamina C por sí sola no influye o no alcanza para curar una úlcera por presión, van a encontrar muchísimos artículos más también, ¿sí? Simplemente es mostrarle un esfuerzo de alguna manera de buscar información que lo importante es lo completo que está recibiendo el paciente, ¿sí? Que ya vamos a ir concluyendo con eso. Vuelvo a las guías, nos dicen que la recomendación en la hidratación es fundamental, hay distintas formas de cubrir el requerimiento. Está muy bueno esto que recomiendan, que evaluemos la ingesta en la última semana, porque a veces nos quedamos con los que nos dicen hoy, ¿sí? Pero capaz ayer o anteayer viene de alguna manera deshidratado, y el daño que se hace en esa parte capaz ya está hecho, y por más que hidratemos hoy, el efecto no se inhibe totalmente. Bien, últimas cositas que voy a ir diciendo de la suplementación. Me costó un montón encontrar algo trabajo, ¿no? Aleatorizado, controlados, o algo que sea de buena calidad, que hable de suplementación. Y encontré dos. Y van a ver de vuelta un poco de controversia. Que fue un trabajo que vos lo ves que tiene mucha calidad metodológica, que evaluaron la suplementación con arginina, zinc, antioxidantes, dentro de una fórmula alta de calorías y alta de proteínas en pacientes eh, con úlceras por presión. Fíjense que cuando dicen así ensayos multicéntricos, aleatorizado, controlado, cegado, que nadie sabe qué está haciendo, simplemente hay un registro de lo que está pasando. Fíjense que 200 pacientes adultos desnutridos con úlceras por presión con alto grado, algunos recibieron una fórmula rica en proteínas, enriquecida con todo esto que estuvimos diciendo, antioxidantes, que recibieron 400 mililitros al día, que eran como una cosa así de 600 calorías, tenía 40 y pico gramos de proteínas, o sea, bastante, y a otros recibieron una fórmula isoproteica, isocalórica durante 8 semanas. Miraron el porcentaje de cambio de área de úlceras por presión, y bueno, las conclusiones que fueron arrojando este trabajo fue que en la fórmula enriquecida, sin la mayor calorías, proteínas, etcétera, que eran 101 pacientes, resultó en una mayor reducción de la área, en una reducción media del 60,9%, ¿sí? Y que la fórmula de control solamente se redujo un
45%. También se observó una reducción más frecuente en el área del 40% o más a las 8 semanas, y en la fórmula isocalórica no se encontró esa reducción tan importante en el área. Y en otros puntos secundarios, porque miraron otros puntos, no hubo diferencia. Entonces, si yo me quedo con esta imagen, al parecer la reducción se hace mucho más rápida utilizando un suplemento. El siguiente artículo que encontré, que si bien es mucho más chico, pero tiene la misma calidad metodológica que el otro, ¿sí? Que son estudios realmente por lo menos con buena calidad metodológica. En este sí está el sesgo por ahí de la cantidad de pacientes, que se evaluó una suplementación de nutrición enriquecidos de vuelta con los mismos, arginina, vitamina C, zinc, en comparación con algo estándar en pacientes con heridas crónicas. ¿Y qué pasó? Esto es lo mismo, durante 8 semanas se midió la tasa de cicatrización de la herida, el estado nutricional, la ingesta de proteína, de energía, la calidad de vida, la satisfacción del producto, etc. ¿Y qué les pasó acá, en este trabajo? Que hubo una mejoría significativa en la cicatrización de las heridas en pacientes que recibieron el suplemento nutricional estándar, ¿sí? No el enriquecido, en comparación con justamente el que fue preparado para las heridas, ¿sí? Aunque no hubo ningún efecto negativo, te marcan. Leyendo este artículo un poco más, claro, los requerimientos fueron cubiertos en los dos casos. El requerimiento esto de calorías y proteínas que estuvimos hablando. Si les mareé mucho, le voy a concluir algunas cosas, ¿sí? Primero, que es importante evaluar, ¿sí? Algo de lo mínimo. 5 áreas. Vemos si el paciente tiene un buen cuidado en cuanto a la humedad, porque hay pacientes que tienen internación, que tienen un acompañante las 24 horas, que seguramente tengan un buen cuidado, y otros pacientes que no. Eso es un riesgo. Vean el estado nutricional, que eso sí es pertinencia nuestra, que hay que hacerlo con todos estos pacientes. Sáquenlo de lo desnutrido si es que está, con eso ya van a no preocuparse tanto por una úlcera. Y evalúen otros componentes, ya vean, principalmente si cubre el estado nutricional, si pueden sumar un poquito en el estado cognitivo, en la movilidad, en si lo rotan, no lo rotan, en la hidratación, ¿sí? El examen nutricional que estuvimos viendo, ni bien conocemos al paciente, pregunten cuánta agua está recibiendo, ¿sí? Sepan que una alimentación enteral, si quieren decir un número, un 80% líquido, así que si está recibiendo líquido, por lo menos la base está cubierta, ¿sí? Pero fíjense que en algunos casos usamos fórmulas concentradas, veremos ahí la recomendación de líquido que están recibiendo en esos casos. Y proporcionan una ingesta calórica y proteica, ¿sí? Que son los dos macronutrientes más importantes para la curación de una úlcera por presión, ¿sí? Los suplementos nutricionales van a ser buenos, pues, por supuesto, si hay una alimentación mixta o si no tiene soporte o algo así. Y la administración de fórmulas, suplementos enriquecidos con un montón de cosas, pueden ser o no útiles, pero todavía no le podemos poner un sello, ¿sí? Esto les digo por si hay alguien que lee, ¿sí? Y les demanda un alimento en específico y ustedes consideran que tiene que ir otro. Respaldo científico lo tienen, ¿sí? Y cubran simplemente este requerimiento de líquidos, proteínas y calorías para tratar bien una úlcera por presión. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran hacer? No hay ningún drama. Hola, sí, yo, Juan. ¿De vitamina B nada? No hay ningún estudio, nada, No, iba a ver, no lo encontré, no agarré lo relevante. Debe haber vitamina D. Eso es otro problema que vamos a tener, que en algún momento nos vamos a tener que hacer cargo y ver qué pasa con la vitamina D. La realidad es que vitamina D dosage en nuestra población
que trabajamos nosotros, salvo por ahí, no, en toda, van a ver que va a estar baja, ¿sí? Y yo no considero que un mal cuidado, sacando las variables, yo no considero a priori, por decirte, que la vitamina D pueda llegar a generar un riesgo de úlcera por presión. Que los problemas más importantes de los pacientes para prevenir esa úlcera por presión son esos cuidados básicos que tienen que tener. Que es esto de movilizarlos, de acomodarlos, de nutrirlos, de alimentarlos, de hidratarlos. Vitamina D, me parece que todos, los que no están suplementados, te aseguro que tengan baja. Fíjense que aparte de la alimentación, nosotros cubrimos un 15, un 10% de la vitamina D. La principal fuente de vitamina D es la exposición solar. No vamos, o sea, va a tener deficiencia, eso seguro, ¿sí? No, no, pero espera, Ahora, yo me refería, perdóname, está bien lo que decís, yo me refería a B de bueno, no D de dedo. Vitamina vitamina B de B. bueno, B de bueno, sí. Perdón, sí, No, no vitamina importa, B. la D igual, yo también tengo mi postura con la D, para mí tienen que volver a ver como es, las randomizaciones, porque no puede ser que todo el mundo tenga déficit y te viene al consultorio alguien que está Claro, reduciado y está... No, no, yo te decía B de bueno, para todo lo que es sí, nervioso, sí, no pueden, reconstrucción de sí, tejido. está buena la pregunta, no pueden de alguna manera sacar todo el complejo B porque de alguna manera se termina cubriendo, ¿sí? Eh, para ver si hay, por ejemplo, no sé, una tiamina menos o ver algo de alguna deficiencia, de alguna manera, si hay deficiencias, sí van a tener algún inconveniente, pero la verdad que los estudios que más o menos uno lo puede ver o sugerir o que sean un poco éticos, de alguna manera se cubren el requerimiento del complejo B. No sé, deficiencias, por ejemplo, del complejo B tenemos, viste, en patologías más específicas, ya cirrosis, tenemos deficiencias por ahí en pacientes que vienen con alguna alteración metabólica, pero si le estamos dando 1 gramo para prevenir y el estado nutricional está normal, le estamos dando 1 gramo, un 1,2 de proteína, ese complejo B, por lo menos de las fórmulas, de todas las fórmulas, ese complejo B va a estar cubierto. El tema es que es súper difícil, y ahí voy a las críticas que hacemos de nuestro trabajo científico que tenemos, es impresionantemente difícil asociar un nutriente solo a una patología. Es súper difícil, salvo que sea como muy, muy significativo. De alguna manera, me parece que es difícil, es seguro que si tiene deficiencia el complejo B, tiene deficiencia de un montón de cosas. A eso voy, André, que de alguna manera estoy seguro que va a tener úlceras por presión, por ejemplo, alguien que tenga una deficiencia en el complejo B, pero porque va a tener un componente de factores para que se produzcan esas úlceras por presión. No lo busqué así detalladamente, uno en particular, si tiene más acción o no, porque lo miré un poquito más con este paciente más crónico, que buscamos qué nos pasa ahora y prevenirlo o curarlo. Por ahí hay situaciones agudas que sí me pueden requerir este complejo vitamínico, de complejo B o algo, con una úlcera por presión, no lo quiero descartar tampoco, pero me pasa un poco eso con el complejo B y querer aislarlo, como de alguna manera, y no se van a cubrir varias cosas si lo quiero aislar o ver. Está bien. No sé. Sí, no, viste, porque el B, el complejo B, por ejemplo, en las úlceras del diabético Fundamental. es central. Y en las Ujú. úlceras por presión también. Por eso decía, si habías visto algún trabajo o algo, está Sí, bueno para sí. buscarlo. Algún trabajo Está bueno donde para buscarlo. hagan Sí, considero vitamina que es B. fundamental, considero que es Sí, no, es central. fundamental, sí, como base, pero creo que llegamos al requerimiento, a cubrir todos esos requerimientos, con un aumento alto de proteínas, creo que llegamos. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta? Marcia. No, me quedé pensando con el tema de la Vintra, que,
que nada, lo estuvimos probando un poco. Yo estoy en un centro de rehabilitación y tenemos muchos pacientes con el EPP. Y bueno, nada, una anécdota, porque lo probamos en 2 durante 15 días, nos habían dejado los sobrecitos que son carísimos, 1.000 pesos cada sobre estaba costando ahora, y la verdad que mejoraron, pero bueno, nada, es una anécdota, porque en realidad también hacíamos todo lo que acaba de comentar, cuidando mucho el aporte proteico, la hidratación. Sí, sí, es más, voy a criticar un trabajo que se hizo en mi hospital de base, que mi jefa me decía, no, usar el Cubizón para úlceras por presión. Bueno, que es muy fácil cubrir por suplementos algunos requerimientos. Nosotros nos cuesta evaluar a los que comen vía oral versus a los que cuesta, no puede, es medio injusto comparar a los que comen vía oral versus a los que tienen un soporte tan controlado. Suplementos salen como, lo puedo nombrar en muchos trabajos en cirrosis o en lo que fuese, claro, te dan bien, pero porque le estás aumentando un montón los requerimientos. Por ahí habría que plantearse algunos requerimientos de los pacientes, pero también hay trabajos que te dicen que si vos cubrís esta base, no están encontrando diferencia. Y si me quiero hacer un trabajo de alguna manera un poco sesgado, ¿sí? De no contabilizar perfecto las calorías, proteínas y líquidos, y sí me va a dar diferencia, ¿sí? Después, obviamente, que en la cicatrización lo justifiqué por ahí por la parte fisiológica. Fíjense la acción descripta indiscutible que tiene la vitamina C, que tiene el zinc, que tiene la arginina, glutamina, que tiene la vitamina E, o sea, sí está descripto la vitamina A en la cicatrización, etcétera, están descriptos. Ahora, ¿nos hace falta suplementar o nos hace falta cubrir? Bueno, dependiendo cada caso. Por ahí hay algunos casos que puede ser que tenga deficiencia y necesitemos suplementar. Sobre todo en pacientes que tienen distintas patologías. ¿Dónde se reserva la vitamina A? ¿Tiene afectado ese órgano? Y si lo tiene afectado, bueno, fíjense que podríamos charlar de la vitamina A en la suplementación en ese paciente. O ¿qué masa muscular tiene? Bueno, esto es lo de suplementar aún más la cantidad de proteína. O la exposición solar, como estuvimos hablando, o distintos casos. Ahí me parece que aislar todos esos componentes es tremendamente difícil. Sí, claro, como decís, primero individualizar el paciente, su situación. Yo en general, los míos son 100% alimentación enteral exclusiva, y los que estamos recibiendo ahora son con escalas sacras grado 4, Sí. realmente importantes. Y a veces me pregunto, bueno, como la Vintra es tan caro, no lo cubre, el Cubizón me parece que tiene pocas proteínas, a veces me planteo darle, aunque sea un Redoxon triple acción, el que tiene zinc. No sé si alguna vez lo usaste, ¿tenés experiencia? Sí, con reducción, pero no en estos pacientes, pero sí vi, por lo menos en la búsqueda bibliográfica, que el zinc lo tienen un poco más o sea, no encontré trabajos que lo desestimen tan fácil, ¿sí? Que a veces también es fácil por ahí de cubrir con muchas proteínas, pero es como el nutriente más importante al parecer para la cicatrización. Debe depender en cada caso también, pero vi, por ejemplo, muchos artículos que favorecían mucho la cicatrización, la suplementación inclusive de zinc solo. Eso es otra cosa, es difícil encontrar una suplementación de un aminoácido, de una cosa sola, ¿sí? Generalmente, ya que vas a dar algo, vas a dar algo más completo, ¿sí? Por el mismo costo seguramente en la mayoría de los casos. Sí, pero me gustaba ese porque aparte es, ¿cómo es? Soluble, es efervescente. Claro. O sea que para los pacientes con sonda era más fácil. Habría que ver también esos requerimientos, por ahí habría que estudiarlos bien, por ahí grado 4, decir, bueno, me voy a 2 gramos de proteína, ¿sí? Me voy a 35 gramos de caloría por peso, de alguna manera,
veo el perfil, si está muy inflamado de esas grasas, ¿sí? Como que voy adecuando la ingesta, uno que me cubra todo esto así tan hiperproteico, porque estamos hablando de 2 gramos, Ujú, ya vamos a claro. tener que ir ya a otro soporte, a otra alimentación, a otro, Sí, a otro ¿qué suplemento. sugerís? Yo lo que hago a No, veces es ese carbón en paralelo con el frasco de sí, hidratación. sí, se carbona en paralelo va muy bien. A veces si lo suelo evaluar, si me falta mucho, evalúo mucho la constipación o evalúo mucho la tolerancia a ese carbón, eh, pero puede ser cualquier producto que te llegue a dar, digamos, no sé, uno de 50 gramos, lo que pasa es que no quiero caer en uno hidrolizado o algo, pero eh, Es el Protein importante. Intensive es el que más de alguna manera te cierran estos pacientes, ¿sí? Es un producto un poco más caro también, o sea, y por ahí lo podemos evaluar un tiempo, ¿sí? De 20, 25 días, eso es otra cosa, evaluar, poner los objetivos y ver los cambios. Hay una imagen que es transparente, así un redondo, es de este tamaño más o menos, que tiene una regla que es, yo los tengo de laboratorio, pero calculo que en una farmacia se podría llegar a conseguir, lo pones arriba de la escara y lo venís a mirar a la siguiente semana. Después de algo concreto, decir, bueno, le pongo un protein intensive, lo llevo a estos 2 gramos de proteína, ¿sí? Lo llevo a ese requerimiento calórico que quiero, y lo evalúo en la semana, lo evalúo o por lo menos en algo bien concreto del tamaño, de la coloración, ¿sí? De las medidas que quieras usar. Y van a ver que puede ser que necesiten, no sé, un mes proteína intensiva. Y después ya van a saber que ese grado 4 pasó a grado 3 con suerte en un mes, ¿sí? Y por ahí, nada, ahí recién se pueden jugar y decir, bueno, me voy a un cortisón, me voy a otro que capaz es ahí intermedio. Eh, eh, Nada, como sugerencia, pero para no que se queden con el Intensi, y el Intensi es como para un momento, no lo tomo, no lo tengo como un producto para siempre, que siempre tengan los requerimientos aumentados tampoco, si eso puede ser un error también que hagamos, ¿sí? Una vez que vaya mejorando también la úlcera, está bueno ir moviendo, no, ¿sí? Sí, nosotros ahí sacamos fotos y le vamos pegando una foto al lado de otra por semana para ir viendo la Sí, evolución. genial. Y aprovecho y te pregunto, que esto no tiene nada que ver por ahí, pero cuando le ponen el back, ¿qué función tiene? El BAC. El BAC Sí, es esto de la humedad que estuvimos hablando, que es un factor fundamental también para que esta úlcera, en vez de... Vieron que en algún momento dije que el tiempo es un factor que tiene que jugar para que se produzca una úlcera. Bueno, una persona sin ese BAC puede estar mojando muchísimo más esa zona, ¿sí? El BAC es algo que succiona, no hace sí, nada, ¿sí? Lo, perfunde mucho más la zona, la perfusión es fundamental para una cicatrización, ¿sí? Y para el cuidado de la zona. Básicamente es eso, ¿sí? Saca ese líquido lo pone en un contenedor, pero perfunde mucho más la zona y la cuida muchísimo más, y si está bien cuidado, inclusive previene infecciones, todo. O sea, un BAC, la verdad que cambia totalmente. Hay escaras que si no funciona el BAC, me ha pasado en el hospital, no funcionaba el BAC y lo tuvieron que derivar porque ya es una escara 4 y la verdad que se va a infectar, si es muy, muy secretora también se va a infectar. Sí, Es, el BAC es como una aspiradora, como el nombre le es eso. indica, cumple sí, exactamente la sí, misma función. La cámara sí, sí, hiperbárica tenemos. también es otra opción. Sí, Cuando la tenés muy tronado, es otra opción, que anda bastante bien en las úlceras de presión. Pero bueno, valen fortuna. sí. Sí, son incómodos, los tenemos pobres pacientes, pero fue un lío movilizarlo con el back porque se les despega muy fácil. También genera eso, y la Sí. dependencia Claro, al lo aparato. deja más quieto todavía.
todavía, sí. Mm. Sí. Bueno, un tema súper interesante, que la verdad que ahora... Sí, si se querían llevar todo cosas buenas, no suelo buscar todo eso, pero tampoco desestimen que no existe la suplementación. Digo, hasta ahora no tenemos alguien que te ponga un sello en eso, y está bueno saberlo, ¿sí? Está bueno saberlo. Hay las dos miradas. Por ahora no podemos salir con la bandera y decir multivitamínicos o suplementación con todo lo que tiene que ver con la cicatrización, porque es algo muy estudiado la cicatrización, ¿sí? Fíjense que ahí algunas funciones están de las vitaminas y minerales, y uno supone de dar, pero la realidad es que habría que ver si necesita de más, ¿sí? Porque por ahí el organismo o las centrales que tenemos ya alcanza. Ujú. Sí, sí. No hay forma de defender que compren a veces los suplementos con este respaldo No, el científico. Protein Intense, yo acuerdo totalmente que para mí es lo mejor que hay en el momento para este tipo de patologías. Ujú. Acuerdo totalmente. Mejor que el Cubizón, que el Cubitán y toda la familia esa que había salido en un momento. Pero bueno, nada, transitorio, porque después hay que ver el riñón cómo queda, ¿no? Sí, sí, Exacto. totalmente. Claro, le arreglamos las caras, pero le hacemos pelota al riñón. Sí, Sí. sí, yo lo recomiendo para una 3 muy compleja, que tiene un montón de otras cosas que lo estrese al paciente. Eso es otra cosa que a veces nosotros nos preguntamos, me olvidé decirle. El estrés puede ser tanto de la patología como de ni bien el paciente se entera y lo trasladan y le hacen toda la invasión que nosotros lo solemos recibir así como algo muy agudo, que lo operaron, que le sacaron, no sé, un cáncer de esófago y lo viene todo muy invadido y tiene más estrés inclusive el acompañante o el familiar que no entiende nada. Bueno, puede ser un factor también de estrés eso, y lo podemos evaluar al inicio para prevenir una úlcera por presión. Y el protein por eso, una 3 muy compleja, o ya así una 4 donde ya sabemos que el requerimiento proteico va a ser mayor. Por un tiempo, por un tiempo. La verdad que la cicatrización va a depender de la misma capacidad de cicatrización del paciente. Si es diabético, si tiene mal controlada esa diabetes, no den mucha vuelta, ¿sí? Esa cicatrización no va a avanzar, ¿sí? Necesitamos tener glucemias normales para cicatrizar, ¿sí? Eso es una cuestión fisiológica, de que le lleguen nutrientes a los capilares más finos, celulares, y una cuestión ya fisiológica, ¿sí? O hipotensión, o cosas que por ahí nosotros no miramos, pero para el paciente tiene hipotensión y las extremidades no le llegan, se ulcera, pero por falta de alimento en esa extremidad, no por falta de alimento en general. Entonces no aumentemos requerimientos si tiene un pie diabético y no le está llegando. Bueno, tratemos de mejorar globalmente al paciente el tratamiento de la farmacológico de esa diabetes, nuestros requerimientos, veamos si se tienen que mover o no, y de todo el complemento del cuidado de que va a tener ese paciente por tener ese pie. A veces no pasa eso, ¿sí? Le falta alimento, tiene una úlcera en el talón. Bueno, ¿le está llegando el alimento o no le está llegando? ¿Para qué vas a aumentar si no le llega el alimento? El camino está por ahí un poco torpe. Después lo que veo que en general las grado 4 hacen interconsulta con plásticos y en general van a la propuesta es a injerto. Sí, todo el tiempo, sí. Que no sé si es la indicación o no tienen paciencia para esperar el... No, Tampoco tienen paciencia para debridar todo ese tejido muerto. Esas úlceras tan graves que si no debridan ese tejido muerto es imposible avanzar. Sí, sí. Yo estuve en un centro que iba mano a mano con un médico para, oler, a ver cómo estaba esa úlcera, debridar, no nos compete a nosotros, ¿no? A mí me parecía un horror, pero estar ahí metida dentro de la úlcera para ver cómo evolucionaba, Sí. y yo creo que es así la forma. Sí, todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. A veces Por eso va la diario. cura, por eso no solamente es la nutrición, obviamente, y después la cura local, ¿no? El tratamiento que hagan local, porque por más que le mandes nutrición, si no debridan, si está infectado, si no está regenerando tejido, no hacemos absolutamente nada. Sí, sí, total. A veces la cura local y los plásticos son de debridar, cortar, debridar, cortar, debridar, cortar.
Sí. Y la verdad, y esto es casero, pero, y lo he visto muchísimo, no hay nada como el azúcar y la clara de huevo para estas cosas. Sí. La mezcla de azúcar y clara de huevo puesta en estos agujeros hace que a lo largo el agujero mejore. Sí. Sí, es lo más básico que hay, pero si lo Sí. pensás es albúmina y glucosa lo que le estás poniendo. Sí. Así Sí, que, Un paciente me decía que le ponía merengue. claro, merengue, el merengue también. Me Yo hizo tenía, la preparación. tenía una de pulmo que sí, la cuidadora tenía el merengue en la heladera, y, sí. y me mostraba, y dice, pero fuera de joroba, chicos, no saben las úlceras que ha curado esta Sí, mujer. sí. Es que tiene la Era impresionante con el explicación, merengue de la heladera. tiene la explicación técnica, esto de Claro, obvio. desnaturalizar la proteína a través del batido, exponerla mucho más. Esa es la explicación técnica de por qué merengue y no huevo así clara, por ejemplo, sin batir. Y el azúcar, de alguna manera, toda esa parte osmótica, previene un montón inclusive de infecciones, Sí. de complicaciones, y se curan así, de alguna manera. Pero el tratamiento depende, obviamente, de eso debe ser más técnico, depende de qué estadio, qué complicaciones más tenga, seguramente la zona. No es lo mismo algo sacro, donde siempre va a estar expuesto a cualquier descuido, que bueno, tener una úlcera, no sé, en un codo, en un talón, donde seguramente los riesgos también son otros, porque la vascularización va a ser otra, porque la migración de la enfermedad sea otra, o el pronóstico inclusive sea otro. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, muchas gracias, muy interesante. Muy interesante. Me alegro. Gracias. No, nada. Muchas gracias, Juan. Y bueno, después, de última, esto lo grabamos y lo podemos compartir. Si alguno lo quiere, se lo podemos enviar. La clase. Ah, buenísimo. Bueno, Buenísimo. gracias. Bueno, gracias, saludos. Edu, porque nos estaban pidiendo. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que envíalo al... Bueno, genial, dale. Después se lo paso. Bueno, gracias, Juan. Muchas gracias, Juan, por todo. Gracias Saludos a todos por todos. escuchar. Chao, chao. Chao, Todos chao. que tengan buena noche y cuídense. Besos. Chao, gracias. Igualmente. Chao. Chao.